Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecido de tenerlos una vez más aquí. El día de hoy nos acompaña el doctor Kevin Avilés Betanzos, ¿no? Que es un nutriólogo con especialidad en nutrición renal, maestría en biotecnología y doctor en innovación biotecnológica. A su vez, es investigador científico en dicha área y nos va a traer el tema de el impacto de la biotecnología en la bioaccesibilidad, donde vamos a abordar acerca de suplementos y su marco legal. Vamos a hablar también de métodos de extracción y conservación de compuestos bioactivos y también hablar sobre la evidencia científica respecto a suplementos. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir, a ver ahorita a ver si se puede. Em, es una de... Debe ser esta. No sé si ya se puede ver. Sí, adelante. Ok, perfecto. Pues muy buenas noches. Ya hice una pequeña introducción de lo que, ay, perdón, de lo que actualmente estoy trabajando. Y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Del impacto de la biotecnología en la bioaccesibilidad, que mucho poco a veces se habla dentro del área de nutrición. Incluso en la actualidad se ha estado investigando mucho esta cuestión de la bioaccesibilidad en varias cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de compuestos bioactivos, fármacos, etcétera, ¿no? Entonces ahorita, pues, es un poquito más dirigido justamente a esta parte de la nutrición. Y bueno, estaríamos viendo un poquito de esto, ¿no? Suplementos, marco legal, métodos de extracción y conservación, suplementos y evidencia científica. Y bueno, la idea es que justo hablar un poquito de esta parte del marco regulatorio, el etiquetado más o menos, al final de cuentas es otra área completamente. También analizar cómo la biotecnología, que es lo principal de esta ponencia, afecta justamente a esta cuestión de la bioaccesibilidad y finalmente, pues la evidencia científica que actualmente existe, ¿no? Hay una infinidad de evidencia científica relacionada con la cuestión de la bioaccesibilidad, biodisponibilidad, bioactividad, pero pues estaremos viendo algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos. Sin embargo, pues yo les recomiendo también siempre seguir actualizándose, buscar información sobre esto. Igual me gustaría compartir este QR, si pueden acceder en este momento. Es una pequeña actividad previo a la ponencia. Me parece que pueden acceder hasta 50 personas. Y en este momento voy a compartir justamente la otra pantalla para que puedan participar todos en esto, ¿no? En esta actividad. Em, a ver, vamos a ver si no me equivoco. Un momentito. Necesito. Ok, 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 aquí está. Y entonces estaríamos compartiendo esta de aquí. Entonces, con este QR pueden ustedes acceder con su celular. Entonces es una pequeña actividad, porque sí me interesa un poco saber qué tanto conocen o desconocen con esta cuestión de la biotecnología, la bioaccesibilidad, previo a la plática, ¿no? Entonces, a ver, voy a dar un poquito de, unos que será un minutito nada más para que puedan entrar y ya le puedo dar a la siguiente diapositiva y va a ser, digamos, interactivo, ¿no? Sale la pregunta, van contestando, vamos viendo en la pantalla, obviamente, las respuestas de todos y de esta forma, pues también a mí me va dando una idea del conocimiento actual que tienen sobre esta cuestión de la biotecnología, la accesibilidad y finalmente, pues ya empezaríamos como tal la ponencia. Hasta el momento hay 8 personas activas ahorita en la actividad. Voy a dejar que entren unas 10 a 12 y ya de todos modos pueden seguir accediendo con su celular si es que lo pueden tomar una fotito al QR. Entonces, vamos a acceder a la siguiente.
En este caso, a ver, vamos a correr esto para aquí. O sea, tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿qué te preocupa más al recomendar un suplemento? Y bueno, tenemos seguridad, eficacia, regulación y comunicación al público y la calidad, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Y bueno, hasta ahorita muchos han contestado que es la seguridad, ¿no? De ese suplemento. Sin embargo, si nosotros buscamos información, muchas veces los suplementos en general no tienen un sustento, una evidencia científica. La mayoría de ellos son de venta libres o UOTC, como se conoce en inglés, de venta libre. Entonces, sí es importante que nosotros cada vez que vayamos a recomendar un suplemento estemos seguros de que hay un sustento detrás de ese suplemento, ¿no? La eficacia, pues, va a depender justamente de esa evidencia científica. Entonces, sí es importante que estemos al pendiente de esta información. Vamos a la siguiente slide. Ok. Luego, la siguiente pregunta es, en tu país, ¿cómo se suelen regular los suplementos? Casi como fármacos, como alimentos con requisitos básicos, y depende del ingrediente y del mensaje. Y sí, eh, incluso hasta en Europa hay diferentes clasificaciones, los famosos claims, qué tanto puede un suplemento tener en el etiquetado, si regula o no regula, si actúa sobre una patología, si puede funcionar como un tratamiento. Entonces va a depender mucho de las instituciones que regulen esta situación de los suplementos. Aquí en México no son casi como fármacos, es más, tiene un área un poquito ahí ambigua, entonces sí queda en un limbo entre que es un alimento o es un fármaco. Entonces por eso siempre es importante estar actualizados con respecto a los suplementos, ¿no? ¿Qué tanto se aceptan, qué tanto no? ¿Qué ingredientes tienen, qué es lo más importante? Los excipientes que están utilizando. La siguiente preguntita es, ordena más, de más confiable a menos confiable para recomendar un suplemento. Bastante bien, por lo que veo que se están ordenando, ensayo preclínico y clínico, pero les recordaba un poquito que muchas veces estos ensayos preclínicos y clínicos son muy poquitos en cuestión de suplementos, ¿no? La mayoría de las veces siempre están relacionados con fármacos o cuando el suplemento ya pasa literalmente a una categoría de fármaco, que vamos a ver un ejemplo en la ponencia. Los estudios de laboratorio in vitro, que normalmente son con líneas celulares, estudios en humanos no controlados, estudios animales en vivo. En estos estudios animales in vivo, de hecho, son los que más vamos a encontrar en cuestión de suplementos, incluso hasta en fármacos. Es el a empezar a hacer los estudios preclínicos y clínicos. Y si bien nos da una idea de cómo puede funcionar el suplemento, si tiene esta efectividad como tal, sí hay que estar un poquito, pues con esta duda, ¿no? De que al final de cuentas todavía se está manejando con un ser vivo que pues no es igual al ser humano y finalmente se tiene que esperar a estudios un poquito más avanzados, ¿no? La siguiente diapositiva, entonces, me dice, en una palabra, para ti, ¿qué es la biotecnología? Y veo que mucha gente pues está contestando ahorita que ciencia, innovación, actualidad, alimentos mejorados, etcétera, ¿no? Y sí, en parte pues es ciencia, porque es una rama de la ciencia que va a estar estudiando justamente todo lo que involucra a un ser vivo o un metabolito indirecto o directo de este ser vivo que está siendo utilizado para el desarrollo de nuevos productos, que la mayoría de las veces estos nuevos productos lo que buscan justamente es mejorar la calidad de vida. Una de las ventajas de la biotecnología actual es que nosotros como nutriólogos podemos ingresar a esta área de la ciencia y de hecho en la actualidad, por lo menos aquí en México, muchos nutriólogos ya están interesados en la biotecnología y muchos centros de investigación también en México ya están aceptando mucho a los nutriólogos dentro de esta área. Entonces sí es un área que pues para nosotros vendría siendo una nueva rama para poder desarrollarnos en ella. Siguiente diapositiva. Bueno, bueno, este sería como más para evaluar qué conocimientos tenemos con respecto a la bioaccesibilidad y este tipo de definiciones, ¿no? Con una comida alta en fibra, ¿qué cambia más, ¿no? La liberación, la absorción o ambas.
Eh, en cierto modo, sí, principalmente siempre va a ser la absorción, pero cuando hablamos de bioaccesibilidad, independientemente de que sea fibra u otro componente que venga acompañando estos compuestos bioactivos, pueden ser ambas cosas, ¿no? Tanto la liberación como la absorción. Y es algo que hay que considerar cuando estamos hablando también de suplementos. La siguiente pregunta nos dice, si dos suplementos tienen la misma dosis declarada, ¿qué puede explicar los resultados diferentes, ¿no? Y tenemos las formas de presentación, el proceso de la evaluación, perdón, estabilidad y almacenamiento y todas las anteriores. Y justamente, qué bueno que están contestando así, son todas las anteriores, ¿no? Desde cómo se procesa ese alimento, cuáles son los métodos de extracción que se van a utilizar, van a generar un impacto en lo que viene siendo esa bioaccesibilidad. Y justamente al final, pues, en la biodisponibilidad, que no es parte central de esta ponencia, y luego la bioactividad, que tampoco lo es, pero sí hay que considerar también muchas veces que esa bioactividad se puede evaluar previamente a la biodisponibilidad, ya sea con líneas celulares, de manera in vitro, in vivo, etcétera. Y vamos con la siguiente que nos dice, un extracto más natural es automáticamente mejor que uno estandarizado. De acuerdo, en desacuerdo. Bueno, hasta ahorita una persona solo ha contestado que es en desacuerdo. Y justamente sí, yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de extractos naturales, porque si bien los podemos obtener de manera en laboratorio, incluso hasta en nuestras propias casas podemos obtener extractos, que las maceraciones en algunos casos son estos extractos, no necesariamente porque sean naturales, pues pueden ser muchísimo más seguros, porque muchas veces no podemos controlar las concentraciones de esos compuestos bioactivos, podemos extraer otras cosas que no necesariamente nos vayan a hacer bien o nos vayan a dar un beneficio extra en comparación de algún medicamento ya estandarizado. Sin embargo, pues sí hay algunos artículos científicos que hablan sobre, por ejemplo, em, extractos naturistas, eh, hojas, por ejemplo, la guayaba que contiene quercetina, que podemos hacer pequeños extractos con estos y de cierta forma pueden ser seguros, ¿no? Siempre pues basándonos en evidencia, sabiendo que pues también conlleva sus limitaciones y sus posibles efectos secundarios. Y vamos a ver, la siguiente dice, si un estudio reporta mejoras en un suplemento, ¿qué te hace confiar más, no? El tamaño de muestra y control, duración y adherencia, relevancia clínica y pues todo lo anterior. Que en cierto modo, pues sí, nos debería interesar que, o confiar más justamente todo, ¿no? La relevancia clínica, perdón, que pues tiene que ver con esta situación, ¿no? De que si fue un modelo in vivo, un modelo in vitro, preclínico, clínico, la duración y adherencia de ese tratamiento, si hablamos por preclínico y clínico, porque pues, obviamente si es in vivo o es in vitro, pues obviamente tiene un inicio y un final, ¿no? Y bueno, también el tamaño de muestra y el control, ¿no? ¿Contra quién se comparó justamente ese tratamiento que se está evaluando, o en este caso el suplemento, que contiene un compuesto bioactivo en específico y que justamente pues al final se hicieron esas determinaciones estadísticas para saber si tiene un efecto mayor al control y pues eso nos deja confiar un poquito más en este producto, ¿no? Y luego, y justo si tu paciente, que pasa muchas veces en la consulta, si tu paciente te pide un suplemento antioxidante, ¿cuál es tu primer filtro, no? La seguridad de interacciones, la calidad del producto, expectativas del paciente y la evidencia disponible. Sin embargo, pues sí, el primer filtro siempre debería ser si el paciente lo necesita, por qué lo está solicitando, porque muchas veces pasa que pues lo ven en un comercial o por el amigo de un amigo que le dice que lo utiliza, ¿no? Entonces hay que evaluar principalmente al paciente desde el punto de vista antropométrico, clínico, etcétera, como ya sabemos, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta para decidir si es necesario suplementarlo o no, y al final de cuentas, pues justo la evidencia disponible es lo que va a ser el siguiente paso para seleccionar este suplemento, ¿verdad? El suplemento que el paciente está interesado o que necesita, pues justo va a tener el efecto esperado, ¿no? Y sí, porque muchas veces llegan con algún suplemento que nos dicen,
revisamos la evidencia disponible y vemos que pues no hay diferencia estadística, no hay diferencias entre que si lo tome o no lo tome. A veces con solo la alimentación es más que suficiente para que el paciente pueda acceder a esos compuestos bioactivos, aunque estamos hablando desde el punto de vista de una ingesta diaria recomendada, ¿no? No desde el punto de vista de una bioactividad o un compuesto que va a generar un efecto muy característico en el organismo. Y finalmente, si la tecnología cambia la respuesta del suplemento, ¿qué ajustarías más en tu práctica, no? Seleccionar las marcas populares, seleccionar la marca de mayor precio, investigación continua de las marcas y justamente algo que en los últimos años se ha venido haciendo en cuestión de suplementos es que hay muchos artículos ya científicos que lo que hacen es evaluar diferentes marcas, diferentes suplementos y determinar las concentraciones, cuáles son los de mejor calidad, por capacidad antioxidante, puede ser por contenido de compuestos como vitamina C, polifenoles, carotenoides, pero en los últimos 10 a 8 años para acá se han empezado a interesar un poquito más en esta cuestión de la bioaccesibilidad, porque no, el hecho de que un suplemento en su etiquetado nos asegure una concentración específica, eso no significa o no se traduce a que todo ese compuesto, a que todos esos compuestos o esa concentración que nos están presentando, pues justamente vaya a absorberse, ¿no? O vaya a estar disponible en el intestino delgado para que se pueda absorber. Entonces sí hay que empezar ya a investigar esta parte de la bioaccesibilidad en los suplementos, muy similar a lo que sucede con los fármacos, porque al final de cuentas los fármacos tienen una eh, digamos que una metodología, una estructuración en cuanto a la evaluación de bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos, o en este caso el ingrediente activo, para generar justamente pues la ventana de farmacológica para generar el efecto esperado, o en este caso lo que esperamos es el efecto bioactivo, ¿no? Del suplemento. Entonces, con esta pregunta terminaríamos y ahorita ya voy a compartir entonces de nuevo la presentación. Me parece que ya se ve. Entonces, eh, bueno, el objetivo, pues obviamente de la ponencia, pues es comprender qué es la biotecnología en alimentos, cómo esta va a influir justamente en la estabilidad, bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos, y que al final de cuentas, pues existen muchas formas de extracción, existen muchas formas de proteger estos compuestos bioactivos, y que cada una de estas formas va a generar justamente un efecto en esa bioaccesibilidad, ¿no? ¿Qué tanto va a estar disponible en el intestino? Entonces, como podemos ver, pues hay la extracción, hay fermentaciones, microencapsulación y finalmente, pues vamos a evaluar la liberación, la estabilidad de ese compuesto, que estabilidad pues hace referencia a que pues si yo inicié con cierta concentración, haciendo un ejemplo como la vitamina C, si yo empecé con 45 miligramos de vitamina C, pues cuando yo evalúe después de todo este proceso digestivo, pues esa vitamina C esté presente, ¿no? Y la bioaccesibilidad justamente va a hablar un poquito de esta cuestión de que sí está sobreviviendo a ese proceso digestivo. Entonces, ¿qué es un suplemento? Al final de cuentas, la mayoría de nosotros creo que sabemos que es un suplemento, siempre va a ser este producto o formulación que nos va a aportar en diferentes tipos de macros o micronutrientes, que pueden ser vitaminas, por ejemplo, los omegas 3 compuestos bioactivos, que en la actualidad es lo que más se está estudiando, e incluso hasta los prebióticos o prebióticos y que van a estar siempre en diferentes presentaciones. Eh, por ejemplo, pueden ser tabletas, polvos, líquidos, y aquí pues obviamente vemos algunas de las que podemos encontrar, ¿no? En el mercado. Y cada una de estas tiene sus pros y sus contras cuando hablamos de bioaccesibilidad, es decir, cuando hablamos de esta cuestión de qué tanto vamos a estar en encontrar de estos compuestos bioactivos que van a pasar por todo el tracto digestivo y que al final de cuentas van a estar disponibles en el intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las tabletas, comprimidos que son ampliamente utilizados, que pues pueden ser muy duras, el recubrimiento pues puede generar que estos compuestos bioactivos se liberen de una forma un poquito más lenta. Sin embargo, hay que considerar también que
si bien estos son los factores que pueden influir, también están los factores humanos, ¿no? Porque hablamos también del todo el sistema digestivo, como si la persona tiene un sistema digestivo saludable, un vaciamiento gástrico adecuado, etcétera. Tenemos cápsulas duras, los soft geles, que normalmente son los que se utilizan para compuestos liposolubles y que muchas veces ayudan a pues, facilitar esa absorción. Incluso la mayoría de estas presentaciones lo que buscan es proteger a los compuestos bioactivos o el ingrediente activo de todo lo que es la digestión gástrica, ¿no? Que la acidez principalmente es lo que genera estas pérdidas de compuestos bioactivos. Entonces, es lo que se busca normalmente con este tipo de presentaciones, ¿no? También tenemos los líquidos, emulsiones, que normalmente se manejan más en fármacos, los efervescentes que seguramente los han visto, por ejemplo, para la vitamina C, pero pues también tenemos polvos, tenemos gomitas que incluso para los niños se manejan mucho las gomitas con omega 3. eh, y justo en estas gomitas también podemos ver que las matrices son un poquito más duras, pero sí masticables. Van a depender mucho de los componentes que estos tengan, de las interacciones que puedan tener con el omega 3. Entonces, sí hay que considerar justamente la presentación de estos suplementos, ¿no? Bueno, y tenemos también estas presentaciones orales que son un poquito más nuevas, por ejemplo, los spray orales, los films, que normalmente son películas, como se les conoce en español, que ahora se está, por ejemplo, obteniendo películas a partir de subproductos agroindustriales, se están generando, por ejemplo, a partir del aguacate, a partir de colágeno, por ejemplo, de pulpo, se están haciendo estas tiras y pues se enriquecen con estos compuestos bioactivos y muchas veces se evalúa qué tan rápido estas películas pueden disolverse en la boca, también se puede evaluar qué tanto pueden tolerar a las enzimas digestivas en general y cuánto después de de esos procesos digestivos, tanto oral, gástrico, intestinal, pues quedan pues disponibles, ¿no? También tenemos los microencapsulados, que en la actualidad es en lo que yo me enfoco principalmente, en la microencapsulación, que justamente, como en todos los casos de presentaciones de suplementos, siempre la finalidad es proteger estos compuestos bioactivos de eh, todo lo que viene siendo la luz, la humedad, eh, todo lo que son condiciones medioambientales que pueden degradar y que pueden disminuir las concentraciones y que al final de cuentas pues no van a permitir que nosotros aprovechemos sus bondades, ¿no? Y también hay que hacer una diferencia o recordar un poquito sobre alimentos funcionales porque también hay alimentos funcionales que muchas veces se pueden aprovechar, digamos, a partir de la biotecnología, que también pueden generar compuestos bioactivos y que también pudiéramos modificar a partir con la biotecnología para mejorar justamente el aprovechamiento de prebióticos, antioxidantes. Entonces, la biotecnología puede afectar directamente a los suplementos, pero también puede afectar directamente a los alimentos funcionales e incluso también puede afectar directamente a los nutracéuticos. Entonces, nada más recordando un poquito de los nutracéuticos, que son normalmente estos compuestos bioactivos que están fuera de la matriz alimentaria, que normalmente están en concentraciones un poquito más altas que lo que recomiendan las ingestas diarias recomendadas, las IDRs, porque sí hay una evidencia científica detrás de ellos y se conoce o se sabe que ciertas concentraciones pueden generar un efecto biológico y que normalmente está en una presentación farmacéutica, ¿no? Pastillas, muy similar a los suplementos. La única diferencia es que normalmente los suplementos están en concentraciones un poquito más bajas, pero bueno, en cuestión de tecnología, sabemos que pueden afectar estas condiciones biotecnológicas a los suplementos, a los alimentos funcionales, a los nutracéuticos, y que al final toda esa ciencia detrás puede mejorarlos para que nosotros podamos aprovechar mucho mejor estos compuestos bioactivos. Entonces, igual, hablando sobre la ingesta diaria recomendada, como les mencionaba, muchas veces podemos orientarnos y decir, bueno, cuando yo o quiero ofrecer un suplemento, pues me voy a enfocar completamente en la ingesta diaria recomendada
Y no es que sea un error, porque muchas veces pues es lo que se recomienda de manera común, ¿no? De las personas pues tienen una ingesta diaria que debe de completarse, perdón, ya sea con alimentos o con algún suplemento. Incluso en el caso del omega 3 muchas veces la ingesta diaria recomendada pues es menor a lo que nos actualmente o en la actualidad nos mencionan con respecto a la dosis con evidencia científica, ¿no? Para justamente disminuir el colesterol. Eh, si la ingesta diaria recomendada de omega 3 es de 250 miligramos al día, cuando hablamos de esta evidencia científica, podemos llegar hasta los 1.200 miligramos. Entonces, no es que esté mal guiarnos por la ingesta diaria recomendada, pero sí es importante saber cuánto sería esta ingesta diaria y al final de cuentas contemplar que pues estas están reguladas por diferentes instancias, tanto en México como en otros países, en el caso de México por la COFEPRIS, pero al final esta IDR pues no está relacionada con la parte biotecnológica, sino porque si yo le doy esa concentración o en algunos casos no me paso de esa concentración, esto puede generar un efecto a nivel bioaccesibilidad y lo más seguro es que no alcancemos la bioaccesibilidad necesaria para que se genere este efecto biológico. Entonces, sí es importante separar estas dos cuestiones, una que es la ingesta diaria recomendada y la otra que es la evidencia científica o la suplementación de nutracéuticos, suplementos y alimentos funcionales. Entonces, en el caso de de quién genera o quién regula estos suplementos en México, es la COFEPRIS, como les mencionaba. Tenemos diferentes es, digamos, un pequeño semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo, pero aquí la diferencia es, y les mencionaba en un principio, es que muchas veces el suplemento pues no tiene esta amplia regulación en nuestro país, incluso la FDA, la EFSA, que es la instancia que regula en Europa, muchas veces queda como en esta ambigüedad. Entonces, el suplemento alimenticio pues se maneja normalmente como un producto, ¿no? De venta libre. Muchas veces no podemos asegurar justo que la concentración que nos menciona en el etiquetado sea el real y por eso considero que en la actualidad debemos de estar siempre buscando evidencia científica o algún artículo o algo, por ejemplo, aquí en México la Profeco, que es la instancia reguladora de justamente la calidad de los productos, pues a veces hace este tipo de análisis y menciona, bueno, comparamos tantos productos y el 50% cumplió con lo que dice que contiene, entonces siempre es importante estar revisando justamente esos reportes, ¿no? Y bueno, y también que no contengan otros productos que muchas veces pueden ser nocivos para la salud. Y finalmente, considerar que cuando esos productos ya empiezan a presentar claims o decir que pueden tratar o pueden ser usados como un tratamiento para una patología, pues sí tener sus reservas con eso, ¿no? Siempre buscar la evidencia científica. Muchas veces van a saltar de categoría, es decir, pasar de un suplemento a un fármaco, como sucede ahorita. De hecho, les voy a mostrar uno que es, ahorita por lo menos en México está, no sé si en sus países esté, uno que se conoce como Macor, que es un tipo de omega 3 que es muy diferente a los de venta libre. Entonces, al tener otro tipo de pretratamiento, al tener otro tipo de evidencia científica, pues esto hace que este producto pase de ser un suplemento normal de venta libre donde yo no necesito una receta médica, donde pues puedo consumirlo y comprarlo cuando yo quiera, a un fármaco ya en forma, ¿no? Donde ya le puedo poner claims, ya puedo decir que justamente puede ser utilizado para tratar una patología en específico, que sí genera un efecto biológico sobre quien lo consume. Entonces, sí es importante siempre estar revisando estas cuestiones. Y bueno, nada más aquí como recordatorio, si alguien de ustedes es de alguno de estos países en Sudamérica, pues estas son los organismos que justamente regulan eh, estos productos, como en México es la Profeco. Entonces, es muy importante siempre entrar,
revisar qué es lo que en ese momento están actualizados con respecto a suplementos, alimentos funcionales, eh, nutracéuticos y pues obviamente también vigilar cuáles son aquellos que no están cumpliendo con los mínimos requisitos para poder pues brindárselos a la población, ¿no? Entonces siempre es importante estar actualizados en este sentido y pues evitar de esta forma algún percance con algún paciente o una población, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito más en forma en la cuestión de la biotecnología, pues hay que irnos a la parte de qué es lo que estamos nosotros recomendando como tal, ¿no? Cuando hablamos de suplementos. Siempre vamos a estar recomendando compuestos bioactivos. Y estos compuestos bioactivos, pues necesitan ser extraídos de la de una matriz alimentaria o una matriz en general, que puede ser una matriz vegetal o una matriz viva. Y la mayoría de las veces, el problema de cuando nosotros vamos a recomendar un suplemento es que desconocemos cómo es que se obtienen esos compuestos. Los más comunes, que por ejemplo son los carotenoides, polifenoles, las fibras, pues se obtienen normalmente de matrices vegetales. Y la diferencia en que yo pueda extraer esos compuestos bioactivos o que yo se lo recomiende a mi paciente que lo consuma directamente de esa matriz alimentaria, es que justamente la diferencia la hace esa bioaccesibilidad. Sí, la concentración y la estandarización de esa concentración, pero la que más va a generar un efecto importante va a ser justo la bioaccesibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos esta matriz vegetal que tiene, no sé, hemicelulosa, celulosa, que no permite justo que se liberen estos compuestos bioactivos y cuando yo quiero entonces obtenerlos y presentarlos de alguna forma como suplemento, como polvo, como gel, pues tengo que extraerlos. Y creo que una de las ventajas que actualmente existen en nuestro caso como nutriólogos es que podemos ya empezar a participar en este tipo de extracciones, ¿no? Nos acercamos a un centro de investigación, a una institución que haga investigación y pues obviamente mencionar que estamos interesados, ¿no? En estas actividades y, y justamente, eh, bueno, aquí hablando rápidamente de la bioaccesibilidad, nada más recordando, es la fracción de un nutriente o bioactivo que se libera durante la digestión y que muchas veces les decía, no se habla mucho de esto. Y por lo menos hasta hace 5 años se habla mucho de esto en las carreras de nutrición, incluso ya hasta posgrados es cuando ya se empieza mucho a mencionar la importancia de esta bioaccesibilidad, es decir, de cuánto yo de lo que extraje de esas matrices alimentarias eh, pueden pasar por todo el sistema digestivo, llegar al intestino delgado y pues obviamente ser absorbidos, que no es lo mismo que la biodisponibilidad, que nada más para hacer esta diferenciación que la biodisponibilidad es justamente una vez que nosotros ya eh, aprovechamos este compuesto bioactivo, pues obviamente fue absorbido a través de la vena porta, del intestino, vena porta, pasa por todos estos procesos metabólicos y justamente pues ya está disponible en el torrente sanguíneo para generar ese efecto biológico. Y pues ahí es donde entra también la bioactividad, que es ese efecto biológico que se puede medir a través de diferentes análisis o diferentes pruebas, pues pueden ser fisiológicas, pueden ser en laboratorios, y pues por eso no hay que eh, confundir esos tres conceptos que son muy importantes cuando hablamos de funcionalidad, de alimentos funcionales, pero siempre hay que tener muy claros que la bioaccesibilidad es cuando pasa todo el proceso digestivo y que el compuesto bioactivo de interés está ahí presente en el intestino delgado, puede ser absorbido, después entra la biodisponibilidad y después la bioactividad. Sin embargo, les recuerdo que cuando hablamos de bioactividad, estos pueden ser evaluados de manera in vitro, previo a todo este proceso de bioaccesibilidad, que también es una pauta que nos da para nosotros decir, bueno, este extracto que yo obtuve puede ser utilizado para ciertos efectos benéficos en la población y a partir de eso ya empiezo a pensar en formular justamente este suplemento, este alimento funcional, este nutracéutico. Y bueno, los factores que afectan esta bioaccesibilidad son bastantes. Sin embargo, yo les decía, bueno, la biotecnología es una ciencia que va a estudiar justamente en el caso de
cuando hablemos de suplementos, alimentos funcionales, pues va a estudiar cómo podemos manipular esta bioaccesibilidad, cómo podemos desde la extracción decir, bueno, yo lo voy a extraer de esta forma, lo voy a proteger de esta otra, y al final de cuentas voy a evaluar qué tanto esas modificaciones me permitieron obtener un compuesto bioactivo con altas concentraciones en el intestino, y a partir de ahí, pues obviamente generar este efecto biológico. Entonces, desde un principio, pues los factores pueden ser la matriz alimentaria, como les comentaba. Estamos hablando de cuando queremos nosotros extraer compuestos bioactivos de una matriz vegetal, pues la concentración o la cantidad de fibra que pueda llegar a tener, hay que romper esa fibra, hay que separar esos compuestos de toda esa matriz vegetal, la hemicelulosa, la celulosa. Y en el caso también cuando hablamos de matrices alimentarias que pueden ser seres vivos, como por ejemplo cuando queremos obtener omega 3, pues también tenemos que hacer esa separación, ¿no? Del aceite, en este caso del aceite de pescado, con todo lo que rodea al pescado, ¿no? Que normalmente es como un prensado. Pero bueno, todo eso va a afectar directamente a esos compuestos bioactivos, a las concentraciones que tengan, la bioaccesibilidad que puedan llegar a tener. Tenemos también los procesos, pues obviamente los procesos de extracción también van a generar un efecto importante sobre esta bioaccesibilidad. La interacción de nutriente con nutriente, por ejemplo, la fibra, independientemente de que se la quitemos a estas matrices vegetales o logremos separar esos compuestos bioactivos, cuando nosotros damos un suplemento, cuando damos un alimento funcional, un nutracéutico, también está el saber si si esos compuestos bioactivos o si esas matrices con las que están protegidas pueden tener una interacción con los alimentos que la persona va a estar consumiendo. Entonces, muchas veces preguntan, ¿no? Los pacientes, bueno, ¿esto cómo lo voy a consumir? ¿Lo voy a consumir junto con alimentos, en ayuno? Entonces, sí hay que considerar estas características al momento de plantear o de recomendar este uso de suplementos, ¿no? Y también las condiciones individuales, porque comentábamos, ¿no? Puede una persona, pues obviamente, tener alguna alteración fisiológica, un vaciamiento gástrico un poquito más lento, y esto va a generar, pues, que los compuestos bioactivos estén en mayor contacto con ese pH más ácido, pueden degradarlos, al final de cuentas se puede degradar también la cápsula, la pastilla, la gomita. Entonces, justamente al generar esta degradación, pues ya, aunque pase una porción de este suplemento al intestino delgado, pues justamente por esas condiciones individuales, el paciente pues ya no va a obtener las mismas bondades de este compuesto bioactivo. Y bueno, vamos a enfocarnos principalmente en esta situación de la biotecnología aplicada a la bioaccesibilidad. Les decía, tenemos una matriz alimentaria, tenemos estas interacciones de nutrientes-nutrientes que también nosotros podemos generar justamente cuando queramos proteger a estos compuestos bioactivos. Y finalmente los objetivos siempre son proteger y entregar eh, justo al final de la fase intestinal, y vamos a tener otros procesos que nos van a ayudar justo a obtener estos compuestos, como pueden ser la fermentación, altas presiones, el ultrasonido, la extrusión, que en el caso del ultrasonido y la fermentación son pues podríamos decir que son dos procesos que incluso podemos hacer en casa, siempre y cuando tengamos los instrumentos necesarios. En el caso del ultrasonido, existen los ultrasonidos, por ejemplo, de limpieza, que son ultrasonidos chiquititos, pero pueden ser utilizados justo para también obtener compuestos bioactivos. Y la fermentación, que es algo muy común hacer de manera casera, ¿no? Y bueno, las condiciones individuales, como mencionaba antes, que también cómo está la microbiota, la liberación intestinal de estos compuestos una vez que hayan pasado por todo el tracto digestivo. Y bueno, nada más como antes de entrar ya a la parte de los casos justo de cuáles vendrían siendo los mejores suplementos o en qué nos tenemos que fijar para que nosotros podamos determinar si es el mejor suplemento o no, pues hay que también definir lo que es la biotecnología, que básicamente les comentaba que es el desarrollo de productos o servicios a partir de organismos vivos o subproductos de estos.
Y en general nosotros podemos aplicar la biotecnología en muchos casos y no necesariamente en el uso de suplementos, alimentos funcionales y nutracéuticos, porque podemos desarrollar otro tipo de productos, como pueden ser la panadería, también es una forma de biotecnología, la elaboración, por ejemplo, de cervezas también es parte de la biotecnología, pero dentro de nuestra área como tal de la salud, pues es donde estaríamos participando para justo generar estos nuevos suplementos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno. Entonces, tenemos este mapita aquí que nos va un poquito a dar una idea de cómo se va generando estos suplementos o estos alimentos funcionales o estos nutracéuticos, que finalmente, pues empieza todo desde la fuente biológica, ¿no? Que yo les decía, puede ser una matriz vegetal, puede ser una matriz viva, como en el caso de los pescados, y nosotros tenemos que seleccionar justamente o conocer justamente esos procesos por los cuales va a estar pasando esa matriz para la extracción de un compuesto en particular. Ya les había mencionado, ¿no? Las fermentaciones, las enzimas, pero también saber qué tipo de separaciones van a tener, ¿no? Porque al final es qué tantos procesos de separación tiene y si eso nos permite justamente validar que al final van a tener esa bioaccesibilidad a nuestros compuestos y también el método de extracción, porque muchas veces el método de extracción puede darnos una idea de si ese compuesto es de alta pureza o se va a tener que hacer varios procesos unitarios, que básicamente son varios procesos en los cuales yo voy a ir retirando cosas que no me van a servir para que el compuesto pueda generar ese efecto biológico. Uno de estos dos ejemplos muy marcados y que se utilizan mucho en la industria, pues es el ultrasonido, como ya les mencionaba. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle lo que es, que normalmente nos genera o u obtenemos extractos un poquito más crudos, ¿no? Es decir, que no son de alta pureza y que hay que generar varios procesos extras para que al final tengamos un extracto que sí nos sirva, a veces no a nivel farmacéutico, pero sí tal vez a nivel suplemento. Y por otro lado tenemos la extracción por fluidos supercríticos, que estos sí que con esto sí obtenemos extractos de alta pureza que normalmente son aplicados en el área farmacéutica. Entonces, si nosotros queremos ser un poquito más estrictos al momento de estar seguros de qué podemos recomendar con respecto a un suplemento, pues podemos irnos a la raíz, ¿no? Cómo se están extrayendo estos compuestos, qué metodología utilizan. Y después de esto, pues existe una forma de protección. En la mayoría de las veces podemos ver las cápsulas, pero también podemos ver polvos, que también es lo más común en el caso de suplementos, por ejemplo, las proteínas, el inositol, el HMB, la creatina. Muchas de estas están en presentación de polvo y en algunos casos el ingrediente que los protege o el agente encapsulante, pues también puede jugar un papel importante en la estabilidad y la liberación de ese producto, ¿no? Y finalmente, pues evaluar ese compuesto bioactivo o ese producto ya finalizado a través de una digestión in vitro. Se pueden evaluar justamente, como les decía, ¿no? Por líneas celulares, se pueden evaluar por in vivo. No necesariamente tiene que ser un camino muy específico porque incluso se pueden evaluar los tres al mismo tiempo. Se puede evaluar por líneas celulares, por ratitas in vivo o por una digestión in vitro en laboratorio para determinar justamente si, por un lado, el producto que ya se desarrolló, pues presenta esa bioactividad, presenta esa bioaccesibilidad y si pues no es tóxico, ¿no? Porque al final de cuentas, aun que nosotros estemos extrayendo ese compuesto bioactivo de alguna matriz vegetal que puede ser, no sé, el maíz o puede ser, en mi caso que yo trabajo con chile habanero o hojas de chile habanero, siempre es importante que todos estos extractos se evalúen por citotoxicidad y toxicidad aguda oral, justamente para asegurar que el producto pueda ser consumido por seres humanos, ¿no? Y les repito, siempre esto lo podemos o tratar de buscar justo en los suplementos que vamos a recomendar o los que están en el mercado, pero la mayoría de las veces hay poca información. Entonces, tratar de ser lo más críticos con respecto al uso de suplementos,
tratar siempre de verificar la fuente de información. eh, Justo en estas empresas deben de tener estos protocolos o por lo menos deben de tener estas hojas de seguridad donde ellos puedan afirmar que se les hicieron estas pruebas y se pueden, deberían o se deben de poder solicitar justo a estas empresas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se extraen entonces los compuestos bioactivos? Que muchas veces en el área de nutrición, de hecho, nunca nos mencionan esto, ¿no? Una, pues obviamente es la maceración, que justamente es como hacer un té. Simplemente yo coloco mi compuesto bioactivo, perdón, mi matriz vegetal, perdón, o mi matriz animal, con algún tipo de solvente, que puede ser agua. eh, en la actualidad, pues obviamente lo que se está buscando es reducir ese uso de solventes, como puede ser metanol o el etanol y la mayoría de las veces se está utilizando una mezcla, ¿no? Entre agua y el etanol, que es digamos que es el menos tóxico. Luego tenemos también la extracción por ultrasonido, los fluidos supercríticos y la asistida por microondas, que el concepto de microondas viene siendo la misma que un microondas que tenemos en casa, ¿no? En este caso son energía por ondas pues obviamente va a generar un movimiento en las moléculas, va a generar calor, y este calor pues va a generar una ruptura de la matriz vegetal o animal, y esto va a permitir la liberación de los compuestos bioactivos y que pues obviamente si yo tengo un solvente ahí, que normalmente es agua y etanol, pues los va a capturar, ¿no? Y se van a concentrar en ese solvente. En el caso del ultrasonido, genera pequeñas burbujitas que también van explotando y que estas van generando también la ruptura vegetal. En el caso de la maceración, pues el solvente va penetrando en esta matriz vegetal o animal, que es algo muy similar a hacer un té, ¿no? Cuando hacemos té o cuando hacemos café, estamos haciendo algo similar a una extracción o una maceración. Y finalmente la extracción por fluidos supercríticos, que es inyectar utilizando justamente un equipo específico cantidades de CO2 o dióxido de carbono en un estado supercrítico, que significa que se va a comportar como agua, no como agua, perdón, como un líquido, como un gas y como un sólido al mismo tiempo. O sea, se comporta como las tres fases del CO2 y eso permite justamente que haya una mayor extracción y que pues obtengamos compuestos bioactivos con mayor pureza, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo pueda evaluar cómo obtuvieron esos compuestos bioactivos para poder hacer ese suplemento. Y les repito, la mayoría de las veces utilizan ultrasonido y CO2 supercrítico, muy pocas ya maceración, porque pues eleva los costos de solventes, tiempo también, y también se utiliza mucho el prensado en frío, ¿no? Que, por ejemplo, para obtener este aceite de oliva, normalmente usan el prensado pero también para obtener, por ejemplo, el omega 3 es uno de los métodos de extracción más utilizados, ¿no? El prensado en frío. Y bueno, también tenemos la fermentación, que en cierto modo la fermentación va modificando justamente a través de los microorganismos esas matrices vegetales o animales y van generando esta liberación de los compuestos. Las extracciones enzimáticas son muy similares, nada más que son directamente se le aplica la enzima, va generando esta ruptura en las matrices a nivel molecular y pues eso también va generando la liberación de esos compuestos bioactivos. Después tenemos que debemos, y sí hay algunos suplementos que a veces de manera directa, así tal cual como son extraídos, son encapsulados en estas cápsulas un poquito que son de gel, pero lo que más se recomienda es justamente generar una microencapsulación con algún agente encapsulante mucho más específico o afín a ese compuesto bioactivo y después hacer justamente añadirlo dentro de otra cápsula un poquito con otro perfil, ¿no? De otro compuesto, que puede ser un polímero un poquito más duro, que pueda eh, aguantar un poquito más lo que viene siendo el proceso digestivo, que eso se le conoce como cápsula en cápsula. Entonces, pero en el caso de los suplementos que nosotros normalmente manejamos, la mayoría de las veces vemos una microencapsulación sencilla, es decir, un agente encapsulante que puede ser la maltodextrina, la ciclodextrina, almidón modificado, y que justo con eso es suficiente para mantener el compuesto bioactivo o alargar su vida en aquel, y pues se vende de esa forma, ¿no?
Y bueno, también tenemos bioprocesos emergentes que en la actualidad son, por ejemplo, los solventes eutécticos, que son muy poco conocidos, que básicamente es la extracción de compuestos bioactivos a partir de dos metabolitos primarios o secundarios. Un ejemplo de los solventes eutécticos es la miel, porque sus componentes, si estuvieran separados, que son los azúcares normalmente, la glucosa, la fructosa, podrían estar en una presentación de cristales o tipo sales, ¿no? Y cuando nosotros las mezclamos, cuando aplicamos temperatura, al fusionarse, pues obviamente generan una mezcla eutéctica, una mezcla líquida a temperatura ambiente y que puede no contener agua. Entonces, en la actualidad lo que se está haciendo es esto, ¿no? Obtener extractos a partir de solventes que no contengan absolutamente nada de agua y que de esta forma, pues obviamente también ayudemos al medio ambiente. Eh, bueno, este es un poquito más elaborado con respecto a este tipo de extracciones y un poquito más de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el yogur, kefir, están relacionados con la fermentación. La ingeniería enzimática, pues con celulasas que a veces lo que hacen es justo romper estas matrices vegetales. La microencapsulación que yo les mencionaba. Existen diferentes tipos de microencapsulación. La más utilizada es el spray drying o el secado por aspersión por el cual, por ejemplo, podemos obtener la leche en polvo, las bebidas en polvo, igual se obtiene huevo en polvo, miel en polvo, pero también hay otros tipos de microencapsulaciones que pueden ser por liofilización, que básicamente es cómo se obtienen las sopas instantáneas. A través de la congelación se elimina el agua de estos productos. Una de las ventajas que tiene es que no hay una aplicación de temperatura y por lo tanto no hay una degradación de compuestos bioactivos. Entonces, sí es importante conocer todos los tipos de microencapsulación también, porque dependiendo de estos tipos de microencapsulación, son los agentes encapsulantes que se van a utilizar y pues es la forma en que van a interaccionar con estos compuestos bioactivos y van a permitir esa liberación durante la digestión, ¿no? Y bueno, tenemos aquí lo que viene siendo ultrasonido, microondas, supercríticos, etcétera. Bueno, por lo tanto, entonces, si tenemos todos estos métodos de biotecnológicos, pues tenemos que pensar en que la industria alimentaria, pues justo va a buscar cubrir esas necesidades nutricionales o de suplementos que van a generar un efecto bioactivo. Va a haber una mayor demanda de alimentos que proporcionen beneficios nutricionales y fisiológicos, pero todos a partir justo de estos nuevos desarrollos, ¿no? De buscar siempre que lo que se está extrayendo pues pueda generar un efecto benéfico para la salud y que pues pueda presentar una bioaccesibilidad adecuada, ¿no? Los alimentos funcionales enriquecidos pues justo van a ser considerados partes de estrategias contra enfermedades o utilizados como coadyuvantes, pero siempre hay que evaluar justo o conocer todos estos procesos previos que se realizaron para poder estar seguros que van a generar este efecto biológico, ¿no? Tenemos entonces ay, perdón, la, el impacto de los alimentos funcionales, nutracéuticos o suplementos, y que finalmente, pues lo que debemos de justo siempre verificar es esto, ¿no? El compuesto bioactivo que tiene, el sistema de encapsulación o el método de extracción y luego la encapsulación, los alimentos funcionales que se están desarrollando y cómo justo estos pueden generar esta bioaccesibilidad al final de todos estos procesos. Y normalmente lo que se busca justo es pues la estabilidad oxidativa del compuesto bioactivo, que la vida en el ingrediente pues obviamente se alargue con estos procesos y que puedan tener una alta solubilidad, porque a veces, y pasa mucho también con algunos alimentos en polvo o con otras presentaciones, el agente encapsulante o la cápsula con la que se está protegiendo el compuesto bioactivo, pues no es soluble o y justo al no ser soluble, pues no se puede dispersar, no se puede romper, y eso genera que mucho del compuesto bioactivo quede encerrado, ¿no? Y no se libere durante el proceso digestivo. Tenemos igual la funcionalidad que, pues, al final tiene que cumplir con las tres cuestiones, ¿no? Bioaccesibilidad, biodisponibilidad y bioactividad, y que muchas veces también
no se considera mucho la aceptación sensorial, que es, digamos que es otro punto importante que se debería de ver ya en un tema solo sobre cómo se debe de evaluar justo, ¿no? Estos efectos sensoriales en las personas, si hay aceptabilidad o no del producto, porque yo puedo tener el mejor suplemento del mundo, la mejor protección, la mejor bioaccesibilidad, pero si las personas que lo prueban no les gusta el sabor, la textura, la crocancia, pues ese producto no está cumpliendo con ser un producto que pueda generar un beneficio para la salud, ¿no? Y bueno, y que justo estos compuestos bioactivos, la forma en que se extraen, la forma en que se van a proteger, pues sean aplicables a diferentes matrices alimentarias, ¿no? Porque yo puedo obtener un suplemento o o un ingrediente funcional y puede que no los pueda yo, no sé, colocar en una cápsula o puede ser que no los pueda colocar en un recipiente, no sé, por la densidad que tenga este producto al final y por lo tanto la dosis que yo requiera pues no es suficiente con la presentación que estoy dando o no se pueda combinar, por ejemplo, con un producto en particular. Entonces sí hay que considerar estas características al momento de desarrollar los productos. Y bueno, al final de cuentas, pues si nosotros estamos enfocados en los suplementos, la mayoría de las veces lo que vamos a estar viendo son cápsulas, polvos, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, les decía, ¿no? Tenemos estas formas de evaluar justamente cada una de estas características, bioaccesibilidad, bioactividad y biodisponibilidad, pero pues normalmente por las que empezamos siempre son las in vitro, ¿no? Que son dinámicas o semidinámicas, luego los modelos celulares, los modelos in vivo, y luego ya nos pasamos a los ensayos clínicos en humanos, que perdón, que en este caso, bueno, en el caso de la digestión in vitro, que son estáticos, siempre pues tienen que basarse en algunos protocolos. Normalmente el que se utiliza más es el InfoGest y lo que nos permite justamente simular todo el proceso digestivo, ¿no? Desde la parte oral, la masticación, la gástrica, la intestinal. Sin embargo, una de las limitaciones es que pues no, digamos, no es una reproducción dinámica, es decir, no hay un vaciamiento gástrico como tal. Nosotros vamos eh, modificando las condiciones en el mismo batch, podríamos decir. Empezamos con un pH, nosotros modificamos el pH ácido hacia un pH básico, nosotros vamos añadiendo las enzimas digestivas y pues esa es una de las limitaciones que pues pudiera haber un error ahí, pero finalmente nos da una idea de cómo se va a comportar ese suplemento o esa bioaccesibilidad de ese suplemento. Entonces, habría la forma en este caso de tal vez buscar la información de un suplemento en particular si se pasó a través de este modelo in vitro estático, si se genera una digestión in vitro con el suplemento que nosotros vamos a recomendar y cuáles fueron los resultados de esa digestión in vitro, ¿no? El compuesto bioactivo se mantuvo durante toda la digestión, se elevó en la fase gástrica y luego disminuyó en la fase intestinal. Entonces, la forma en la que está protegida o la forma en la presentación que tiene, pues no es la ideal para lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, sí podemos empezar a buscar la información desde ese punto de vista, ¿no? Tenemos los modelos celulares que pueden ser la siguiente etapa después de una digestión in vitro, no necesariamente, a veces podemos aplicar las tres al mismo tiempo y podemos evaluar justamente diferentes modelos celulares, desde células de cáncer, de colon, cáncer de mama o incluso células simplemente fibroblastos, ¿no? Y con esto evaluar si el suplemento ya pasado por el método de extracción, después por esta cuestión de lo que viene siendo el, perdón, lo que viene siendo el fibroblasto, pues obviamente el suplemento no genera una citotoxicidad, ¿no? A menos que fuera una línea celular de cáncer, pues ahí sí nos interesa una citotoxicidad, significa que el suplemento está generando un efecto sobre esta célula de cáncer, la está disminuyendo, su viabilidad celular la está matando. Entonces, también valdría la pena hacer una investigación sobre los suplementos que estamos recomendando,
si estos se les hicieron algunas pruebas de citotoxicidad o en su caso, si se les hicieron pruebas de in vivo, es decir, se hicieron estudios con organismos vivos, que la mayoría de las veces son con ratitas, ¿no? Y esto pues obviamente también nos acerca un poquito más a la representación humana, en la cual pues empezamos desde la formulación del compuesto bioactivo o de este suplemento, la presentación a la ratita y justo empieza desde la alimentación. Todo el metabolismo, obviamente va a haber un metabolismo ahí de la ratita y finalmente una respuesta fisiológica, ¿no? Y esto nos ayuda justo a medir si ese suplemento pues está teniendo el efecto esperado, ¿no? O por lo menos la concentración de un compuesto bioactivo, puede ser el omega 3, puede ser un polifenol, el resveratrol, por ejemplo, de verdad está pasando por todo ese proceso y se está llegando al intestino de la ratita para que pueda ser absorbido y que finalmente también está generando una respuesta fisiológica. Eh, y bueno, aquí una de las ventajas es que hay una interacción con una microbiota. Tal vez no es una microbiota humana, pero pues ya nos da una idea de lo que puede pasar con ese suplemento. De igual manera, pues es importante revisar los suplementos con los que trabajamos si han pasado por estos procesos, que si no lo han hecho y... La verdad es un buen tema para un posgrado, justamente ir analizando los diferentes suplementos por cada uno de estos modelos y finalmente, pues hay consideraciones para poder utilizar estos modelos, ¿no? Hay que reconocer que desde el punto de vista fisiológico, pues no somos iguales a las ratitas. Hay que después simplemente evaluar que no hay una citotoxicidad, no hay una toxicidad aguda oral y que podamos pasar justamente ya a los experimentos preclínicos y clínicos con estos suplementos. Que desde las instancias, por ejemplo, de México, no hay esta exigencia para los suplementos, incluso ni para los nutracéuticos, mm, pues ni para los alimentos funcionales. Normalmente estas exigencias ya son para los fármacos, por eso el comentario al principio de la ponencia, que es cuando ya empiezan a presentar estas evidencias, los suplementos o los compuestos bioactivos que contienen estos suplementos, y se empiezan a cuidar las estandarizaciones, los puntos críticos de control al momento de preparar estos suplementos, pueden incluso saltar de la categoría de suplementos a ya un fármaco, porque ya tienen justamente todas estas evidencias y pues nosotros ya estaríamos seguros de que el efecto biológico va a estar presente, que la bioaccesibilidad va a estar presente y pues ya no sería una recomendación a la ligera, ¿no? Ya estaríamos 100% seguros de este efecto biológico. Entonces, sí es importante entonces revisar en sus instancias hasta dónde se les permite la venta de los suplementos, no demostrar justo estos estudios. Es decir, por lo menos estoy seguro que deben de demostrar que no son nocivos para la salud, pero qué tanto más allá pueden ir, eso va a depender justo de esas organizaciones, ¿no? Hasta dónde les permiten vender esos suplementos. Bueno, entonces ya de ahí pasamos a los ensayos clínicos en humanos, que bueno, una de las ventajas y desventajas pues es que ventaja pues vamos a saber cómo ese suplemento puede funcionar en los humanos, pero la desventaja pues obviamente necesitamos bastantes participantes, estudios muchísimo más largos, de años incluso, para que podamos asegurar ya con evidencia científica el efecto muchas veces por lo menos del compuesto bioactivo, pero de la presentación como tal del suplemento, pues dudo que en la actualidad hayan así habrá muy poquitos que hayan hecho esa inversión para justo asegurarnos que su presentación, pues sí tiene una alta concentración, una alta bioaccesibilidad, biodisponibilidad y finalmente un efecto biológico, ¿no? Entonces, por eso muchas veces les digo, saltan a esta categoría de fármaco después de que hacen esa inversión. Y bueno, ya llegamos a la parte de los casos de estudio, que aquí pues me enfoqué un poquito más a un compuesto bioactivo que utilizamos mucho o que nos preguntan mucho en consulta, que es el omega 3 y que justo ahorita en estos días que yo estuve pues preparando la ponencia, dije, bueno, voy a ver qué es lo que manejan en redes sociales con respecto al omega 3, qué es lo que recomiendan, porque me imagino que alguien
habrá hablado de la bioaccesibilidad o de la extracción del omega 3 o la protección de este omega 3 o de cómo se presenta en los diferentes suplementos que podemos encontrar. Y pues me di la sorpresa, o sea, vi la sorpresa de que pues justamente lo más que se menciona en redes sociales o en información a la que podemos acceder es las dosificaciones, ¿no? Que cuánto de EPA y cuánto de DHA debe de contener la cápsula, pero nunca se menciona, bueno, la cápsula debe ser de este material o este suplemento ya tiene un antecedente de una digestión in vitro, una bioaccesibilidad, altas concentraciones que pues sí generan un efecto biológico. Entonces, no encontré básicamente nada de eso y creo que es algo que nos puede dar un plus en la consulta clínica. Cuando un paciente nos pregunta, oye, ¿cuál es el suplemento que tú me recomiendas? Obviamente, como les decía en un principio, depende mucho de para qué lo quiere el paciente, si lo necesita o no, y pues a partir de ahí, pues la evidencia científica que tengamos de ese suplemento. Sí, actualmente ya sabemos que el omega 3 pues es muy bueno para muchas cosas, específicamente el EPA y el DHA, pero ¿qué tanto llega al intestino? ¿Qué tanto se absorbe? Son cosas que a veces desconocemos porque justamente en el caso de los suplementos pues no es algo que se solicite, ¿no? O que las instancias lo, lo, lo pidan como una regla para poder vender el producto. Entonces, justamente pues por ser uno de estos suplementos más vendidos, pues fue que tomé la iniciativa de hablar de esto. Sin embargo, tengo otros casos para que comentemos, pero bueno, quise empezar con este, el omega 3. Y justo cuando hablamos de biotecnología y omega 3 pues estamos hablando de cómo, pues la materia prima que sabemos que son justo los pescados, incluso pueden ser las algas también, y tenemos que esta materia prima pues va a ser prensada y que al final de ser prensada obtenemos justo un aceite crudo, que este aceite crudo tiene muchas cosas, no solamente el omega 3 y que a partir de eso va a generarse los diferentes procesos biotecnológicos como son el refinado, la decontaminación y justamente después la concentración de ese EPA y DHA, que al final es lo que en la actualidad se busca en un suplemento, ¿no? Que contenga o que tenga una alta concentración de EPA y DHA y que, pues al final, lo que se presenta muchas veces es justo, ¿no? Las capsulitas estas que siempre vemos. En otro tipo de presentaciones a veces vemos las emulsiones, que simplemente es el líquido, que es muy poquito, lo he visto en redes o en el mercado. Normalmente son estas cápsulas de gel, que lo que buscan normalmente pues es esa protección, ¿no? Esa estabilidad del compuesto y que hay diferentes dosificaciones que se reportan, ¿no? De 4 gramos al día, 1 gramo al día de EPA y DHA. Y sí nos enfocamos mucho en la dosificación, en la cantidad que debe de contener ese suplemento, pero muy pocas veces nos enfocamos en realidad de, bueno, tiene toda esa cantidad, pero qué presentación de ese omega 3 es el que me beneficia o el que va a generar que después de todo este proceso digestivo, pues llegue al intestino, ¿no? Y se pueda absorber. Es decir, ¿cuál es la forma química o después de este proceso biotecnológico me va a permitir que pues llegue al intestino y que pueda ser aprovechado, ¿no? Entonces, sí es importante pues empezar a verificar, ¿no? La fuente de cómo fue la extracción, cuál fue el método de protección y si tiene justo estas evidencias de que hay una alta bioaccesibilidad. Y podemos encontrar en el mercado desde omegas 3 que vienen de los pescados, de aguas profundas, e incluso de microalgas, que pues es una opción vegana, y podemos decir, bueno, ¿cuál es el que yo debería de recomendar o cuáles de estos dos, que son las materias primas o los orígenes, cuál es la mejor opción? Y en realidad no es que sea el pescado, la microalga, sino que el proceso por el cual se obtuvo, la forma de protegerlo y que justamente haya tenido un proceso de evaluación de esta bioaccesibilidad y que sea, pues obviamente, una evidencia científica, pues podamos con estas herramientas decir, bueno,
no importa si es microalga, no importa si es pescado, porque estoy viendo que una vez que yo obtengo ese aceite, lo pudieron proteger y aparte lo presentaron o el suplemento está en una presentación que permite que el aceite o el omega 3 sea protegido a través de todo el tracto digestivo y tenga una alta bioaccesibilidad. Y aquí es donde entran justamente estas diferenciaciones, ¿no? Donde yo les decía, bueno, un producto que por lo menos aquí en México está tomando relevancia con respecto al omega 3 es el Omacor, que son omega 3 que están esterificados, que ya es grado farmacéutico porque justamente la empresa se ha encargado de tener estos estudios, ¿no? In vivo, in vitro, de bioaccesibilidad, en comparación contra estos otros omega 3 que están en el mercado, que son de venta libre, que son los OTCs, que muchas veces pues no tienen estas evidencias, ¿no? Detrás de ellos no tienen estos procesos en los cuales pueden ellos asegurarnos justamente que la concentración del omega 3 es de tanto. En general podemos ver que los OTCs o los de venta libre normalmente están en 350 miligramos de omega 3. En algunos casos mencionan aceite de pescado, que no es lo mismo 1000 miligramos de aceite de pescado que nos digan 500 miligramos de omega 3. Y tampoco es lo mismo 500 miligramos de omega 3 a 500 miligramos de EPA más 500 miligramos de DHA. Entonces, y aún así este tipo de OTCs o de venta libres de omega 3 no tienen justamente estos estudios de bioaccesibilidad. Se ha visto que en comparación en el caso de los omegas 3 que están esterificados, por un lado, pues el Omacor, por ejemplo, que está esterificado, está estandarizada la concentración. Entonces eso permite que yo esté seguro de que lo que me están vendiendo o la concentración que me están presentando siempre esté ahí, sin importar en qué lote de producto yo esté comprando. Y por el lado de los OTCs, puede ser que en este lote tenga una concentración de 400 miligramos de EPA, pero en el siguiente lote ya sea menor o incluso sea mayor, entonces no hay esta estandarización. Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales pues tenemos que tener cuidado al momento de recomendar suplementos, en este caso ya es un fármaco, y nos permite justamente pues decidir cuándo podemos recomendar un OTC o un Omacor de grado farmacéutico. Ya ahorita, por ejemplo, en mi caso, cuando ya tengo un paciente de hígado graso, por ejemplo, que sí necesita una concentración específica, pues me voy por el lado del grado farmacéutico. Pero si es un paciente que pues tal vez no consume tanto omega 3 desde el punto de vista de los alimentos, que la dosis que yo estoy buscando no es una dosis que es más bien para cubrir la IDR, pues me voy más con los OTCs, ¿no? Sí, en el caso de bioaccesibilidad hay muy poquita evidencia en el caso de los de venta libre, pero bueno, al final de cuentas hay que seguir buscando, seguir empujando para que estas empresas puedan hacer ese tipo de estudios y nosotros podamos guiarnos de esos resultados y estar 100% seguros que el suplemento que yo le estoy dando, pues obviamente va a proteger ese compuesto y al final se va a absorber. Y en el caso del Omacor, pues una de las ventajas que tiene con estos omegas 3 esterificados, les decía, es la estandarización. La otra es que pues, al consumirse con alimentos, se aumenta la absorción porque pues están un poquito más libres esos omegas 3, ¿no? Entonces, sí se ha visto que se le han hecho estudios a estos esterificados y se ha visto que la bioaccesibilidad es un poquito más alta. Y desde el punto de vista biotecnológico, pues obviamente tenemos que estos aceites refinados pues van a ser procesados para separarse de los del glicerol, perdón, y que de esta forma se les va a pegar justamente un etanol, una molécula de etanol, y eso se le conoce como omega 3 esterificado. Esto nos permite que haya una mayor pureza, una mayor concentración en cada uno de los lotes, una mayor biodisponibilidad, que si bien no garantiza mayor absorción, porque eso también depende de cómo nosotros recomendemos el suplemento, o en este caso el Omagor,
a diferencia de otros suplementos o omega 3 de venta libre. Entonces, sí hay que considerar siempre estas características y estar conscientes de que muy probablemente otros omega 3 no cuenten con esta esterificación, no cuenten con esta concentración estandarizada y que aunque el etiquetado nos mencione que hay una concentración, no sé, de 480 miligramos de EPA, muy probablemente en el siguiente lote ya no podamos encontrar esa misma concentración, o por lo menos no lo podemos asegurar, ¿no? Porque no hay estos, estos estudios que lo respalden. Entonces, sí hay que tener cuidado con el tipo de omega 3 que nosotros vamos a estar seleccionando. Y bueno, en este caso, se ha visto que los omegas 3 que contienen el éster etílico son de mayor porcentaje. Las dosis están estandarizadas, los lotes son consistentes, entonces esto va a permitir que haya una mejor emulsificación de estas grasas o omega 3 y por su parte pues hay una mayor formación, eh, perdón, que haya una mayor agregación de las micelas y por lo tanto una mayor absorción y pues obviamente a través de los kilomicrones y todo lo que nosotros ya conocemos de la fisiología. Bueno, y esta es una pequeña comparación de algunos suplementos que yo encontré de omega 3 y con el Omacor, obviamente. Y pues en algunos casos vemos que no se menciona tal cual la concentración de EPA y DHA, solo se menciona la concentración de aceite de pescado. En algunos casos no se menciona si se debe consumir o no con alimentos, y pues eso puede afectar justamente la absorción. Y en la mayoría de todos estos no se menciona absolutamente nada de accesibilidad. A diferencia del Omacor, que sí se menciona una alta bioaccesibilidad del omega 3 en el intestino. Entonces, estas diferencias, pues obviamente nos permiten al momento de recomendar un suplemento, tomar una decisión, ¿no? Si les recuerdo, si es una IDR, nada más es para cubrir la ingesta diaria, pues puedo recomendar cualquiera siempre y cuando pues obviamente no contenga algún ingrediente que pueda ser peligroso o dañino para la salud, obviamente verificando la empresa, pero si ya yo quiero estar seguro de que hay una alta bioaccesibilidad, de que va a generar un efecto bioactivo en la persona, pues ya me voy justamente con estos suplementos que tienen esta evidencia, ¿no? Que me pueden asegurar que yo voy a tener una alta concentración en el intestino y que van a generar este efecto biológico. Y bueno, sí encontré, bueno, aparte del Omacor, encontré este caso de estudio que habla sobre la microencapsulación de aceite de krill, que justamente es una de las tendencias actualmente para el consumo de omega 3 y que se hizo a través de aspersión en frío y se evaluó justamente su digestión y la estabilidad del almacenamiento. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Era evaluar justamente si hay una bioaccesibilidad de estos componentes después de una digestión in vitro, el proceso por el cual se realizó justamente la, la microencapsulación, pues es la que se muestra a continuación. En la parte de arriba fue con goma arábiga, que es un tipo de goma que se puede utilizar como agente encapsulante. En la parte de abajo fue una proteína de suero, que también es importante hacer hincapié en que justamente el agente encapsulante que yo utilice para proteger estos compuestos puede jugar un papel al momento de la digestión. Y bueno, ellos obtuvieron un polvito que pasaron a través de la digestión in vitro. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? Justo como vemos en la figura 2 a través de la digestión in vitro. Normalmente estamos hablando que aquí en 120 es la digestión gástrica, que son más o menos de 2 horas, y después a partir de aquí empieza la digestión intestinal. Vemos que cuando ellos evaluaron el aceite de krill sin encapsular, pues hay una bioaccesibilidad muy baja, ¿no? Casi del 30%, un poquito del 35% más o menos, pero cuando ya está protegida por algún agente encapsulante, vemos que esa bioaccesibilidad se incrementa, es decir, la cantidad del aceite de krill que se menciona en el artículo también es alto en omega 3, EPA y DHA,
pues obviamente se incrementa mucho más. Entonces, este tipo de estudios es a lo que yo me refiero que debemos de estar siempre buscando con los suplementos, independientemente de la marca que sea, para asegurar que justo el agente encapsulante o la forma de protección de ese suplemento permita que el omega 3 pues se pueda liberar, o que se pueda mantener protegido del ambiente gástrico hasta llegar al intestino. Que bueno, aquí vemos que en el 120 es casi terminando la fase gástrica y está bastante alta la concentración de aceite de krill. Y bueno, y en esta figurita, pues lo que nos muestra es a nivel microscópico cómo se ven esas microcápsulas, ¿no? Esas microencapsulaciones. Y vemos que justamente, pues, presentan características muy buenas que también deberían de tener los suplementos que actualmente utilizamos, no muchas veces se ven, y nos permite ver justo que las microcápsulas o los polvitos tienen una buena estructura, que no están, que más adelante vamos a ver, hay algunas a veces que están rotas y eso pues obviamente no permite una buena protección y una liberación previa, ¿no? A la fase intestinal. También podemos ver que se han hecho otros avances en cuestión de microencapsular prebióticos, o probióticos en algunos casos, y que a veces esos probióticos se pueden mezclar con algún alimento, ¿no? Sí, la mayoría de las veces nosotros encontramos los probióticos en polvos y que los consumamos de cierta forma, pero no estaría de más que, por ejemplo, si yo compro algún probiótico que esté en polvo, lo pueda mezclar con un alimento y esto pues obviamente nos lo refuerzan en este estudio donde pues obviamente añadieron probióticos encapsulados a una matriz alimentaria que es el yogur y evaluaron justo cómo se comportaban, ¿no? Este polvito en la matriz alimentaria. Bueno, aquí lo que estaban evaluando justo cuando hablamos de bioaccesibilidad es que esos probióticos pues lleguen vivos al intestino porque es lo que nos interesa, ¿no? Eh, ¿De qué los querían proteger? Pues justamente del pH bajo, de la parte, la fase gástrica, las sales biliares, el oxígeno, y que obviamente se incremente la vida de aquel, y que esa protección, que puede ser a través de inulina u otra vez esta proteína aislada, pues obviamente sirva de agente encapsulante de una protección que permita elevar esa bioaccesibilidad, ¿no? Que lleguen más microorganismos vivos. Y de nuevo vemos cómo cuando, en este caso que pusieron este microorganismo que es el Rhamnosus, este probiótico, sin protección, que son las bolitas, vemos cómo la bioaccesibilidad cae. Les recuerdo que normalmente en el protocolo de InfoGest, cuando hablamos de digestión in vitro, a los 120 minutos está terminando la fase gástrica y a partir de ahí la fase intestinal. Entonces vemos cómo caen la concentración de probióticos o de este caso de este microorganismo, cae cuando no está protegido, incluso cae más después en la fase intestinal, pero cuando hablamos de probióticos que están microencapsulados o que han pasado por una encapsulación con diferentes métodos, puede ser por el electrospray drying, que son los triangulitos, o que puede ser por freeze drying, que es la liofilización, vemos cómo la bioaccesibilidad es un poco más alta que en comparación al microorganismo cuando está solito, ¿no? Sin ningún agente encapsulante, sin ninguna forma de protección. Entonces, esto también nos asegura que el probiótico pues va a llegar a donde tiene que llegar y va a generar el efecto. Por lo menos en concentraciones altas y que muy probablemente muchos lleguen vivos y que puedan generar un efecto biológico. Entonces vemos dentro de los resultados que ellos encuentran que justamente cuando se hace de cierta forma esa protección por el electrospray drying, pues se obtienen varios beneficios, hay mayor supervivencia, hay mayor concentración o unidades formadoras de colonias en los productos. También se vio que eran aceptables sensorialmente, que les mencionaba que es algo muy importante cuando se desarrollan los suplementos. Entonces, este tipo de protecciones que se están evaluando, pues obviamente son los estudios que nosotros deberíamos de buscar con los suplementos en el mercado. No siempre están, pero se deberían de procurar exigir para que nosotros estemos conscientes de que la forma en la que se extrajo, la forma en que se protegió ese suplemento, pues nos está asegurando justo una alta bioaccesibilidad
una alta concentración de estos probióticos que lleguen al intestino. Y bueno, también una pequeña comparación de diferentes formulaciones de algunos probióticos. Bueno, el Yakult que ya lo conocen, algunos otros productos, eh, Reactive Probiotics, no sé si en sus países están estos probióticos, pero al final, pues bueno, lo que se busca es cuál es su protección. En algunos casos es simplemente el alimento, en este caso la matriz láctea, en otros casos son las esporas, pero esas esporas están protegidas con algún agente encapsulante y entonces están en forma de polvo, en forma de suplemento, y esto pues obviamente nos permite decidir si la forma en la que están protegidos pues van a generar una mayor bioaccesibilidad y que pues podemos ver que la tendencia en la mayoría de ellos es que sí, justamente hay una mayor bioaccesibilidad, que hay una mayor concentración de unidades formadoras de colonias en el intestino o que lleguen la mayor cantidad de estos microorganismos vivos y pues puedan generar ese efecto biológico. Entonces, es importante que nosotros estemos revisando, bueno, cómo se realizó este proceso de cultivo del microorganismo, si después se microencapsuló y después de microencapsulado se volvió a mezclar con una matriz alimentaria o no. Y a partir de eso, pues, tomar las decisiones, ¿no? De si es importante cierta dosis, consumirlo junto con algún alimento para mejorar la protección de este probiótico. Entonces, sí hay que ir revisando cada uno de estos puntos y pues revisando también los protocolos con los que se evaluó esa bioaccesibilidad, si la hay. Si no, buscar en algunos casos algún producto que tal vez no sea o que se acerque lo más que se pueda a esa preparación de suplemento y tal vez tratar de hacer una comparación lo más fiable posible para poder tener una idea de si valdría la pena utilizar ese probiótico con ese agente encapsulante, con esa matriz con la que se está protegiendo, y bueno, de ahí ya tomar decisiones. Aunque aquí ya involucra otras cosas, ¿no? La microbiota de mi paciente, la salud de mi paciente, si está desparasitado, si tomo antibióticos, aquí ya nos iríamos por otra evaluación para el paciente. Y finalmente ya en el caso desde el principio, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de el desarrollo de suplementos a partir de ya otro tipo de matrices, que en este caso habla de la hoja de chile habanero, es porque en la actualidad, pues también nosotros estamos consumiendo algunos suplementos que están hechos a partir de hojas o de subproductos agroindustriales. En el caso bueno, aquí en México existe el QG5 que está hecho a partir de hojas de guayaba que sirven para el colon irritable, o también está el Daflón, si no me equivoco, no sé en otros países, pero normalmente es la combinación de esperidina con diosmina que se utiliza mucho para problemas circulatorios, para varices, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya es la tendencia actualmente a partir de desechos agroindustriales, empezar a desarrollar suplementos, también es importante entonces nosotros cuando estemos recomendando estos suplementos, saber si viene de un desecho agroindustrial o de una matriz alimentaria completa, por ejemplo, no sé, una fresa, una manzana, y no tanto del tallo, de la raíz, etcétera. Entonces, en este caso, pues lo que se hizo justamente fue desarrollar justo la extracción, el polvo, y ese polvo ya se metió justamente en dos matrices alimentarias, una galleta y una bebida, pero pues en este caso, en este artículo, pues lo que se menciona es la bebida como tal, ¿no? Y se está aprovechando la hoja de chile habanero, se realizó un pretratamiento y aquí es donde mencionaba yo, ¿no? Los solventes autócticos actuales, que son los solventes que se están utilizando para la extracción de compuestos bioactivos. Bueno, los procesos que se realizaron, la bebida isotónica, justamente la simulación gastrointestinal para poder evaluar la bioaccesibilidad, que en este caso fue la evaluación de los compuestos fenólicos y también la rutina, la quercetina, que la quercetina es un polifenol, un flavonoide que pues es el que está también en altas concentraciones en las hojas de guayaba y que generan ese efecto antiinflamatorio
a nivel músculo liso del sistema digestivo, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que justo estos compuestos bioactivos se evaluaron después de este proceso digestivo, que lo que se busca en este caso muy particular es que se pueda desarrollar un suplemento a partir de este polvo, a partir de esta hoja de chile habanero, y vemos que, pues sí, aquí donde se ven las gráficas de este lado derecho, en la parte de abajo, pues también justamente son estos procesos gastrointestinales, las primeras tres, y luego intestinales, que es la digestión intestinal, y las concentraciones de estos compuestos fenólicos, ¿no? Una de las diferencias que se marcan mucho cuando se evalúan por digestión in vitro en otro tipo de suplementos es que no se evalúan junto con algún alimento estándar. En este caso se evaluó junto con un alimento estándar y se observó el comportamiento de esta digestión in vitro, ¿no? Pero también vemos que cuando estaban en ayuno, simulando el ayuno, es decir, sin el alimento estándar, este bebida isotónica presentaba una alta concentración de polifenoles en comparación de la bebida isotónica sin el microencapsulado, ¿no? Sin haberle añadido este compuesto bioactivo. Y cuando hablamos de capacidad antioxidante o que se comportara como un antioxidante, también vemos que tiene una mayor capacidad antioxidante en comparación al control. Sin embargo, pues sí, siempre se necesitan más análisis, más estudios para poder asegurar justo esa capacidad antioxidante. Tiene que ser de manera in vivo, in vitro. Y bueno, cuando hablamos de la quercetina, también vemos que esta bebida a la cual se le añadieron los microencapsulados, que es la línea amarilla, vemos que tiene una mayor concentración de quercetina al final del proceso digestivo. Entonces, esto nos hace que hay una mayor bioaccesibilidad en comparación de un alimento control o una bebida control. Y nos da la pauta para poder decir, bueno, todo este proceso de la extracción de los compuestos bioactivos, de los polifenoles, todo este proceso de microencapsulación, puede ser utilizado para desarrollar un nuevo suplemento. Y de esta forma, pues incluso ya sacar al mercado a partir de las hojas de chile habanero, ¿no? Y bueno, todo esto se da gracias a que el microencapsulado, pues solamente presenta estructuras bastante buenas, bastante estables y al final de cuentas no se libera tanto como vemos en la línea amarilla, no se libera tanto compuesto o tanta quercetina durante la fase gástrica y luego ya hay una mayor liberación en la fase intestinal, que justamente es lo que se buscaría en todos los suplementos se evaluaran, ¿no? Para que podamos estar seguros de que siempre se protegen en la fase gástrica y luego en la fase intestinal se liberan todos estos compuestos, ya sea omega 3 probióticos, vitamina C, resveratrol, etcétera. Y bueno, todo esto se debe gracias a que se utilizan agentes capsulantes, como ya les mencionaba, que ahorita es en lo que yo trabajo, es mi área de expertise, y utilizamos diferentes agentes encapsulantes, goma guar, maltodextrina, almidón modificado, que cuando se compara con otros estudios vemos que justamente al disminuir la cantidad de agentes encapsulantes, pues disminuye la estabilidad de estas microcápsulas. Entonces vemos que, por ejemplo, Tolune en el 2016, al realizar este tipo de microencapsulaciones y solo utilizar un agente encapsulante, vemos que sus microcápsulas son inestables. Y bueno, aquí es donde empieza la pregunta, ¿cómo estamos seguros de que los suplementos que nos están vendiendo a nivel microscópico no se ven de esta forma? Entonces, mientras las instancias como son, no sé, en el caso de México, la Profeco, la FDA, la EFSA en otros países, no obliguen a estas empresas a presentar estos estudios, pues simplemente no estamos seguros de que se estén protegiendo bien, de que se puedan generar esa bioaccesibilidad en el intestino delgado y que finalmente podamos asegurar que ahí va a haber un efecto biológico en el paciente. Y bueno, ¿qué es lo que esperamos que suceda cuando estos compuestos bioactivos sean protegidos? No solamente en este ejemplo de este artículo, sino lo que esperaríamos en otros suplementos es que cuando utilizan algún agente encapsulante,
pues estos generan una protección del compuesto bioactivo. En este caso de, por ejemplo, las fracciones de almidón estabilizan, por ejemplo, la quercetina, la rutina. Pero si hablamos, por ejemplo, de un gel o hablamos de una película, esperamos que esos polímeros puedan unirse a esos compuestos bioactivos y protegerlos durante la fase gástrica. Otra cosa muy importante también es que algunos macronutrientes como las proteínas, las grasas incluso, o los azúcares pueden generar interacciones con esos compuestos bioactivos después de que se liberan en la fase intestinal. Entonces pasa mucho que, o lo que se ha visto en varios estudios es que si mi compuesto bioactivo se protege gracias al agente encapsulante, a la, a la emulsión, a cualquier tipo de protección, pero cuando ya se libera en el intestino, si la persona, o en este caso en la simulación, se añadió un alimento estándar, vemos que se interaccionan estos macronutrientes, atrapan estos compuestos bioactivos y disminuyen su bioaccesibilidad. Entonces, de ahí también nosotros estar conscientes de que si yo voy a recomendar un suplemento, pues decirle, bueno, mira, el suplemento que tú tienes, pues obviamente se protegió con esta matriz o este agente y lo que se recomienda es que no se consuma con un alimento porque después de que se libere va a estar muy accesible y va a interactuar muy rápido con una proteína o va a interactuar muy rápido con un azúcar y va a quedar atrapada y por lo tanto no va a haber una bioaccesibilidad, ¿no? Entonces, sí es importante decir, bueno, estos suplementos sí los puedes tomar con alimentos, estos no. Y de esta forma, pues nosotros asegurar que si bien pudiera ser de baja o alta calidad, pues lo más que se puede asegurar esa alta bioaccesibilidad del compuesto bioactivo. Bueno, esto nada más es para representar lo que les había dicho. La hoja de habanero, pues obviamente tiene alto contenido de quercetina y otros compuestos bioactivos que pueden ser similares a lo que contiene el QG5, que regresamos un poquito a lo mismo de hace rato, ¿no? Cuando hablamos de estos suplementos que ya saltan a otra categoría o que ya tienen esta evidencia muchísimo más marcada, eh, estos procesos muchísimo más estandarizados, donde se les ha hecho citotoxicidad, toxicidad aguda oral, pues ya casi casi pasan a la clasificación de fármacos, ¿no? Entonces, sí hay que hacer esta búsqueda un poquito con más conciencia de, bueno, el suplemento que yo voy a recomendar no cuenta con todas estas pruebas y por lo tanto queda un poquito a la deriva de cuánta bioaccesibilidad va a tener y pues bueno, tratar de dar las mejores recomendaciones con lo que tengamos a la mano. También hay algunos productos que se venden, en el caso de polifenoles, que contienen la quercetina y que podemos ver que están microencapsuladas de diferentes formas, algunas de casi casi como matrices liposolubles, tabletas que ya habíamos visto, en otras que son cápsulas, que cada una de estas pues va a generar una variabilidad en la bioaccesibilidad y que pues siempre hay que estar pendientes de cuáles son las mejores opciones para que yo pueda mandarle a mi paciente y de esta forma asegurar que va a llegar lo más que se pueda la mayor concentración del compuesto bioactivo, que en este caso estamos hablando de la quercetina o los polifenoles. Y bueno, ya para concluir, es importante que siempre estemos pendientes de que la biotecnología que está detrás de la formulación de estos suplementos, pues va a afectar o va a modificar esta bioaccesibilidad, esta bioactividad y esta biodisponibilidad. Sin embargo, lo que, cuando hablamos de los suplementos que se están elaborando en la actualidad, tienen muy poquita información sobre la bioaccesibilidad, es decir, lo que pasa a través del proceso digestivo y qué tanto de ese compuesto que nos están vendiendo o que están protegiendo va a poderse absorber. Ya después de ahí es otra historia, porque pues una vez que se absorba va a depender de todo lo que es el metabolismo en la persona y pues obviamente si va a generar ese efecto biológico. Y bueno, las referencias. Y antes de terminar, nada más quería invitarlos. Si hay alguien que esté interesado en estudiar un posgrado, aquí en México tenemos a la CECITI, que incluso da becas para estudiantes en el extranjero. Yo estoy en la institución que es el CIATEC, que es el Centro de Investigación de Asistencia y Tecnología del estado de Jalisco.
pero tenemos una unidad sureste aquí en Yucatán. Entonces, si alguien estuviera interesado en estudiar un grado, no importa que sean nutriólogos, de hecho, el CIATEC tiene bastantes nutriólogos, a través de nosotros pueden acceder a una beca CECITI que para el grado de maestría, si no me equivoco, deben ser unos como $800 al mes y para doctorado deben ser $1,200 al mes, que pues solamente se les otorga a través de todo el estudio de posgrado. Y gracias a la biotecnología yo he podido desarrollar una empresa que actualmente es de cerveza artesanal. Aquí están mis redes sociales, por si alguien está interesado, también las redes sociales de la empresa que tengo, pero pues también si alguien quiere contactarse conmigo para su posgrado, yo estoy abierto para cualquier nutriólogo que quiera ya desarrollarse en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kevin. Agradecemos mucho por su participación el día de hoy, por esta hermosa ponencia, que siempre es muy importante hablar sobre estos temas. Y justo quería comentarles de que hay preguntas en el chat. Podemos iniciar la ronda de preguntas. Si Claro. alguien tiene alguna duda sobre el tema, puede escribirlo y y el ponente lo va a responder, ¿no? Bueno, de parte primero de la primera pregunta de Liz. Menciona, en cuanto a la fermentación, ¿cómo podemos estar seguros que las bacterias que se están consumiendo son favorables para la salud y no al contrario? Es decir, ¿se puede estar cultivando bacterias que afectan la salud? Hola, buenas noches. Yo ahorita, por ejemplo, una de las ventajas que he adquirido a través del estudio de la biotecnología es que si ustedes quieren fermentar algo, lo ideal siempre es irse a la fuente, ¿no? Porque normalmente ustedes pueden obtener cepas y las venden en línea. Entonces, siempre lo recomendable es una fermentación dirigida, es decir, que ustedes obtengan la cepa. Obviamente tienen que leer la ficha técnica y todo, cómo se puede fermentar. Y a partir de ahí, pues obviamente obtener solamente ese tipo de microorganismos. Porque si ustedes hacen una fermentación no dirigida, que significa que es un consorcio microbiano, es decir, que van a tener muchas cosas, la verdad es no asegurar que lo que estén creciendo ahí, pues se pueda consumir, ¿no? Por el ser humano para justamente las pruebas que se hacen normalmente para este tipo de fermentaciones y asegurar que se pueda consumir, pues solamente son PCRs para justamente evaluar el ADN de esos microorganismos y pues compararlos, ¿no? Pero mi recomendación es si están interesados en fermentación o en generar productos fermentables, la primera siempre es comprar el microorganismo porque lo venden, o sea, ustedes pueden acceder a los microorganismos. eh, Crecerlos, o la otra es conseguir un alimento que venga ya industrializado con microorganismos vivos. Por ejemplo, en el caso de el Kasei Shirota que les mencionaba, el Yakult, pueden ustedes agarrar leche, por ejemplo, entera, abrir un Yakult, colocarlo, darle las condiciones y va a crecer. Un kefir, por ejemplo, que ahorita está muy de moda. Los kefir igual. Si vienen con el microorganismo activo, ustedes pueden comprar el kefir. Con el tiempo, pues obviamente se les va a ir acabando el kefir, pero le agregan leche entera, cierran bien. Obviamente la leche tiene que estar recién abierta, y con eso aseguran hasta cierto punto la inocuidad. Y dos, tres veces pueden utilizarlo y después de ahí ya baja bastante la producción de microorganismos buenos, entonces ya les recomiendo volver a comprar otro kefir y reutilizarlo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, de parte de Marta, es una pregunta muy larga. ¿Cuál es el impacto de los alimentos funcionales y nutracéuticos en la desnutrición en niños menores de 5 años en los países de Latinoamérica? Ya que no logran cubrir el 100% de los casos de desnutrición. ¿Hay estudios que demuestren el impacto en la desnutrición en este grupo de edad? Ok, bueno, mira, ahí sí desconozco el impacto que pueda tener. Eh, la recomendación siempre va a ser
bueno, lo que hasta donde yo recuerdo, la recomendación siempre debe ser cubrir esas necesidades, a través de alimentos. Sí, ahí no tengo la información necesaria. La verdad, sí, no, tendría yo que investigar un poquito más, pero sí va a depender mucho de los ingredientes que tengan estos nutracéuticos y pueden ser consumidos para personas menores de... Normalmente, la mayoría de las veces los suplementos, siempre la recomendación es en personas menores de 15 12 años, no se recomiendan, ¿no? Entonces, sí sería como que es un área de oportunidad, la verdad, el hecho de desarrollar suplementos específicos para niños menores de 5 años, sí es un área de oportunidad, pero sinceramente no tengo expertise en esa área. Pasando a la siguiente pregunta de parte de Teresa, ¿cuál es su opinión sobre el Omega 3 Nordic? No conozco este omega 3, no sé, en México nunca lo había visto, pero digo, regresamos a lo mismo de la plática, es revisar el etiquetado, ver cómo fue extraído este omega 3. Lo que les recomiendo siempre en un omega 3, pues lo más básico siempre es que está en un empaque que lo proteja del sol, porque podrá ser el mejor omega 3, pero si es un empaque translúcido y le da la luz, ya con eso se oxidan los omega 3. Y pasa mucho que uno de los síntomas para saber si se oxidó es que el paciente refiera que pues tiene mucha indigestión, distensión abdominal, como que muchos eructos. Entonces sí es importante esa primera parte y luego en el etiquetado siempre estar seguros que nos mencione la concentración de EPA y de HA. Sin embargo, también las instancias de cada país exigen diferentes cosas y a veces no las cumplen. Y muchas veces por no ser un fármaco y de hecho siempre está la leyenda, quiero pensar que en otros países también lo están, ahorita no estoy seguro, pero en México siempre está la leyenda de que el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo compra y de quien lo consume, ¿no? Entonces, hasta que no pase algo, es como que, bueno, vamos a revisar el producto. Entonces, la recomendación siempre es esa, revisar bien el etiquetado, ver que tenga la cantidad de EPA y de DHA por lo menos que lo mencione y bueno, estar seguros de que al consumirlo, pues no genera ningún daño, ¿no? En la persona. Desafortunadamente es la única forma de saberlo en cuestión de suplementos. Ahora pasando a la siguiente pregunta de parte de Andrea. ¿Recomienda suplementos de vitaminas o minerales con bioactivos en una sola cápsula o es mejor suplementarlo por separado? Esta siempre es una buena pregunta. Lo más recomendable siempre va a ser por separado. Recuerden que siempre hay una competencia entre los minerales, sobre todo. Y pues también cuando hablamos de esta cuestión de la bioaccesibilidad, ¿no? Porque si yo, ¿quién me asegura, si no lo hace la empresa, obviamente, que todos esos compuestos bioactivos o todos esos minerales tienen una alta visibilidad? Porque me puede decir que tiene magnesio, hierro, vitamina C, pero si al final, después de pasar por todo este proceso de digestión in vitro, lo único que yo encuentro al final es vitamina C, pues básicamente no hice nada, ¿no? O sea, estuve gastando de más por una cantidad muy exagerada de minerales. Entonces, la recomendación siempre va a ser primero la alimentación y si el paciente de verdad tiene una deficiencia particular en algún micronutrimento, pues obviamente suplementar solo con eso, asegurarnos de que lo que le estamos recomendando tiene una alta protección, una alta vida de anaquel y una alta bioaccesibilidad. Y a partir de eso, pues ya esperaríamos una alta biodisponibilidad dependiendo de la persona y una alta bioactividad, ¿no? Efecto biológico. Y por último tenemos una pregunta en internos, donde nos menciona, comparado con fuentes de omega 3, ¿sería preferible optar por omega de algas o de pescado? Cuando hablamos de omega 3, como les mencionaba, hasta, bueno, dentro de las bibliografías que estuve analizando, mm, más que si sea de pescado de algas, es que al final, cuando se obtenga ese omega 3, esa extracción, se puede asegurar las concentraciones de EPA y DHA. Porque yo puedo tener, por ejemplo,
un pescado azul que contenga mucho omega 3, pero si después de la extracción los procesos que se siguen no son adecuados, la esterificación no es adecuada, y pues por obvias razones todo eso afecta la concentración de PA, pues no va a ser un buen omega 3, ¿no? Entonces, más que la fuente, sería asegurarnos que todo el proceso de extracción, protección y pues obviamente en este caso los estudios de accesibilidad me aseguren que de donde se haya obtenido el omega 3 que yo voy a consumir es de alta calidad y de alta bioaccesibilidad. Bueno, con esta pregunta acabamos la ronda. Agradecemos nuevamente al doctor por esa ponencia. Y antes de acabar con la reunión, vamos a dar un anuncio que lo va a realizar mi compañero Matt, que no sé si se encuentra. Sí, Jeremy, muchas gracias. Felicitarlo, doctor, por su excelente ponencia. Es Gracias. sumamente, eh, es un tema justamente de mucha actualidad y sumamente novedoso el tema de los compuestos bioactivos y sus diferentes procesos de microencapsulación, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy seguro de que ha sido de mucho provecho para cada uno de los presentes esta ponencia. No sé si aún tengan alguna duda. De todas maneras, el doctor compartió sus redes sociales, lo pueden contactar si es que desean alguna pregunta. Em, además de este webinar, también estamos coordinando un curso de nutrición funcional que lo va a dictar el doctor para marzo, ¿no? Y queremos presentarles los siguientes. A ver, si me permite compartir pantalla. ¿Se me escucha? Perdón. La, Se te ¿Se me escucha escucha? abajo, Matt. Asu. Ya, ahora sí, a ver. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí se escucha perfecto. Ay, genial. A ver, estuvieron comentando si es que se iba a compartir lo que es el, ay, el Zoom hace mucho no lo uso. El webinar. Se va a compartir lo que es la grabación y también el acceso al PPT. Y también van a contar con un certificado solamente por el día de hoy, a un costo de 20 soles, o lo que vendría a ser 103 pesos mexicanos o $6. Además de estos beneficios, van a poder tener un descuento especial en el próximo curso de nutrición funcional que se está desarrollando y en el transcurso de la semana se compartirá por redes el temario, ¿no? Aquí está lo que es el link al número de WhatsApp oficial, o pueden escribir directamente aquí para que nosotros le podamos atender, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más para poder cerrar la sesión. Igualmente creo que no se te escuchó muy bien cuando mencionaste que sobre el curso que íbamos a sacar con el doctor. Ah, sí, 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 perdón. Es que me parece que se me desconfiguró el Zoom porque hace tiempo no entramos en Zoom. Si gusta, doctor, usted puede comentar un poco más acerca del curso. ¿Qué temas se van a dar? Sí,
Bueno, ahorita está lo que me gusta a mí desarrollar para el curso es justamente el aprovechar pues lo que tengamos a la mano para poder hacer extractos. Entonces sería más o menos algo relacionado con eso, ¿no? Extracciones, maceración y si y creo que existe la posibilidad de que pueda yo enseñar a hacer los solventes eutécticos, porque para eso necesitamos cosas muy sencillas, por ejemplo, fructosa, glucosa en polvo. Entonces, se puede enseñar a hacer eso y a partir de eso extractos. Sí, así es. Justamente la finalidad de ese curso es que se aprenda acerca de la elaboración de extractos, ¿no? Que de hecho están presentes en el día a día, como, como mencionó el doctor en su ponencia del té, ¿no? Y las diferentes hierbas que se hacen, preparaciones caseras. Y sería muy interesante el que tengan una aplicación clínica, ¿no? También se podría mencionar acerca de temas ya de investigación científica que corresponden a esta área, que serían de mucho interés para nosotros que somos nutricionistas, ¿no? Y podemos ahondar mucho más en esa área y profundizar justamente en el conocimiento científico y quién sabe, pueden hacer una tesis de ello. Bien, sin nada más que agregar, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su presencia y por su Gracias a excelente ustedes. ponencia y Ujú. a cada uno de los presentes por quedarse hasta el final. A ver, ahora sí.